Si puede abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3, vamos a terminar lo que no terminamos hace 2 semanas, que es esta porción en Colosenses acerca de las relaciones entre padres e hijos, y empieza este pasaje o esta sección con esposas y esposos, ¿no? Es los roles en el hogar. Y creo que si tienes una Biblia Reina Valera o si tienes una Biblia de las Américas, ellos ponen un título ahí, y de nuevo, lo he dicho antes, pero este título no es inspirado, no es parte del manuscrito en el idioma original. Esto es una ayuda del traductor para que tú entiendas la porción, pero esos títulos a veces no ayudan mucho y a veces sí. Pero esta vez es un poco, puede llevarte a pensar un poco diferente acerca de la sección. Dice deberes sociales. Y no es un deber social, es un deber en el hogar, esta porción. Es más claro cuando entendemos esta relación. Creo que lo titulan social porque incluye al final del pasaje siervos, pero la mayoría del pasaje trata con esposa, esposo, padres e hijos, ¿no? Entonces, solo para que usted tenga un entendimiento claro de qué está pasando ahí, son las relaciones en el hogar, y las empezamos a estudiar cuando hablamos de las casadas y los esposos, hace 2 semanas, y pensando en esto como introducción, a veces hemos hablado de cómo agradar al Señor, y a veces las personas luchan con esto. De hecho, lo dijimos ayer en la reunión de varones. A veces las personas luchan por entender, quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Quiero conocer cuál es la voluntad, como si estuviésemos en un cuarto a oscuras y estuviésemos tanteando dónde está la voluntad de Dios con la luz apagada, ¿no? Como si fuese difícil saber. Y la verdad es que la Biblia nos deja saber con mucha claridad cuál es la voluntad directa e inmediata de Dios para nuestras vidas. Y es que empecemos por nuestro hogar. Empezamos a ver que hay mucha dificultad en la relación entre familias, y muchas veces es por no seguir un modelo bíblico, es por no seguir el consejo de la Escritura. Queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Él. Bueno, debemos empezar por obedecer lo que es evidente. A veces queremos determinar áreas grises, pero ni siquiera empezamos por entender cuál es lo claro, lo que ha sido revelado con claridad. Así que, de nuevo, si te fijas en el pasaje, quisiera empezar leyéndolo. Colosenses 3, verso 18. Vamos a leer desde el verso 18, aunque nuestro pasaje para hoy es 20 y 21, pero solo para tener la idea completa. Pablo ahora da instrucción a las familias y dice, verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esto lo explicamos ya hace 2 semanas. Verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hoy estudiaremos esta segunda parte de las relaciones en el hogar, cómo la luz de la palabra trae armonía en el hogar y cómo trae instrucción. Y de nuevo, el deseo de Dios es que todos estemos caminando en su voluntad. La esposa, el esposo, en el rol de padres y aún los hijos. Y cuando estas verdades se viven en el hogar, es una bendición para todos los miembros y es un poderoso testimonio. Ese lado es importante entender. No solo es un beneficio para mí que estoy en este hogar, sino que es un poderoso testimonio para los de afuera de cómo luce una vida renovada por el Señor, de cómo luce una familia que ama al Señor y ha sido transformada por Él y su palabra. Esto es algo que el mundo no conoce. Es algo que el mundo no conoce y es algo que se predica poco. Y debemos enfatizarlo porque la Biblia lo enfatiza, ¿no? Así que hoy vamos a ver 2 puntos de esto en este pasaje, versos 20 y 21. Agradando a Dios como hijos y agradando a Dios como padres. Muy fácil de recordar los puntos de hoy. No hay cómo perderse. Agradando a Dios como hijos
y agradando a Dios como padres. Vamos a orar pidiendo la ayuda del Señor. Padre y Señor nuestro, venimos a ti, Señor, pedimos tu ayuda, Señor, tu bondad. Necesitamos, Señor, tu sabiduría y tu dirección para navegar a veces situaciones particulares, pero Padre, es nuestro deseo como hijos tuyos agradarte, no solo en lo fácil, sino también en lo difícil. Y vemos a través de la Escritura, Señor, que para ti es vital las relaciones en el hogar. Es tu deseo, lo enfatizas a través de la Escritura. Y Padre, en tu providencia estamos aquí en esta mañana, en este pasaje, y pedimos tu ayuda para poderlo discernir, Señor. Padre amado, todo esto lo pedimos confiando únicamente en Cristo, en su sacrificio, en su obra, Señor, puesta a nuestro favor. En su nombre oramos. Amén. Así que, si tienes ahí Colosenses, entonces, solo como repaso muy rápido, estudiamos hace 2 semanas la relación con las esposas o las hermanas, ¿no? Esta relación entre hermana y su esposo, o las casadas y su esposo. Y luego vimos el rol del esposo también. Y es interesante, si te fijas brevemente como repaso en ese pasaje, verso 18, dice que las casadas o las mujeres, se refiere a mujeres casadas, están sujetas a vuestros maridos. Y explicamos eso. Es una sujeción de respeto. No es, y yo les dije esto, no es el mismo término griego que Pablo usa cuando habla a los hijos. A los hijos les dice obedeced a vuestro padre. Cuando habla de esposa a esposo, no es la misma autoridad, no habla de una obediencia como de un niño a su padre, sino habla de una sujeción respetuosa, ¿no? Y es interesante porque Dios nos ha creado y ha diseñado el matrimonio y conoce mejor que nadie nuestras debilidades. Y el Señor dice, ¿qué es lo que más necesita un esposo de su esposa? ¿Qué es lo que más necesita? Una sujeción respetuosa, una sujeción voluntaria, amorosa, ¿no? Es lo que dice el pasaje, como conviene en el Señor. ¿Cómo luce esta sujeción? Bueno, como conviene en el Señor. Esto es lo que el esposo más necesita. El Señor sabe cómo nos ha creado. Probablemente nuestra necesidad más grande no es recibir flores, no es recibir regalos cada cierto tiempo. Nuestra necesidad más grande es sentirnos respetados como líderes del hogar, respetados como guía del hogar. Mientras que cuando va con el rol del esposo, verso 19, dice, maridos, no dice nada más, dice, amad a vuestras mujeres. Y uno esperaría como más instrucción, uno esperaría como más detalle, pero Pablo, inspirado por el Espíritu, entiende que esto es suficiente y esto es lo más importante. ¿Qué es lo que la esposa más necesita? Sentirse amada por su esposo. Sentirse amada. Y es interesante porque a veces cuando hablas, no acá, pero en otras partes, cuando he hablado con matrimonios, a veces yo le he hecho la pregunta directa al esposo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que salieron a comer, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste flores? Y a veces con honestidad dicen, ¿sabes qué? No lo recuerdo, no sé cuándo fue la última vez. Y claro, la esposa se siente descuidada o dice, no sé si me amas, ¿no? Entonces, es una lucha personal, es una lucha que es el área en la que la esposa va a luchar en sujetarse como el Señor a su esposo, en sujetarse como conviene. No es sujeción absoluta, lo explicamos, es sujeción en la voluntad del Señor. Mientras que es lo que más difícil se hace para un esposo, pues ser amoroso todo el tiempo, ¿no? Cultivar una relación de amor. Los esposos, no sé usted, pero batallamos a veces con ser queremos ir directo al punto, ¿no? Y lo hemos conversado los miércoles también, de que a veces somos creados diferentes, tenemos diferentes funcionamientos, diferentes necesidades,
diferentes deseos. A veces mi esposa me pregunta, ¿cómo te fue en el día? Y yo le digo, bien. Y para mí eso dice todo, ¿no? O sea, comunico todo lo que tengo que decir. Y, y ella, en cambio, ¿no? Si yo le digo a ella cómo te fue en el día, me empieza a decir, bueno, los niños están en este capítulo del homeschool y pasó esto y luego cociné esto. Entonces, está bien y tenemos que ser sensibles a que hay diferencias y vemos aquí en este pasaje esas diferencias. No somos iguales, no tenemos las mismas necesidades y el Señor que nos ha creado lo sabe y nos da instrucción, podríamos decir, justo donde lo necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que más una hermana necesita? Es aprender sujeción. Si vemos, recuerdas Tito, ¿no? Tito 2 también dice que las hermanas mayores enseñen a las más jóvenes, ¿qué cosa? A ser sujetas a sus esposos. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué esta insistencia en este punto? Bueno, porque es lo más difícil en el matrimonio. Y luego lo mismo, ¿no? El énfasis particular de los maridos o de los esposos es que amen de una forma tierna a sus esposas, ¿no? De que muestren esa ternura de la que a veces nos cuesta porque somos hombres duros a veces, ¿no? En el sentido de que trabajo y disparar y esto, ¿no? Somos tough guys. Pero con nuestras esposas debemos entrenarnos y practicar y esforzarnos. Estoy escogiendo estas palabras con cuidado. Esforzarnos y practicar un corazón tierno que las ame, ¿no? Así que bueno, solo algo que no dije la semana pasada, hace 2 semanas, de hecho, es que alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué Pablo empieza con las esposas? ¿No es eso un poco machista de Pablo? ¿Por qué lo primero que instruye es a las esposas? ¿Por qué no al esposo? Bueno, algunos comentarios sugieren que probablemente, y esto tiene sentido, está siguiendo el modelo de Génesis 3. Génesis 3, ¿recuerdas cuando el Señor, después que Adán y Eva han caído, el Señor se dirige a Adán y a Eva? Génesis 3:16, el Señor se dirige a Eva y le habla directamente después de la caída, con las consecuencias de la caída, y en Génesis 3:17 le habla a Adán. Así que probablemente Pablo está siguiendo este patrón. ¿Cómo lo sabemos o por qué pensamos eso? Bueno, primero porque los modelos coinciden, varias razones. Pablo es entrenado profundamente en el Antiguo Testamento, no hay duda de eso. Pero también, si recuerdas, cuando Pablo le instruye a Timoteo acerca de los roles de las esposas, cita la caída de Génesis 3, ¿no? Se basta ya, es un asunto fuera de su cultura, fuera de su tiempo, pero en la mente de Pablo es la base de su argumento. Así que todo esto nos anima a pensar de que Pablo está siguiendo este orden aquí, en Colosenses 3. No habla de una diferencia en valor. Sabemos que en Cristo, hombre o mujer tienen el mismo valor delante de Cristo. Hemos sido comprados por la misma sangre, hemos sido pagados el mismo precio altísimo del Hijo de Dios. Entonces no hay distinción ya de ecuatoriano o mexicano, o hombre o mujer, o esclavo o libre, ¿no? Pablo es muy claro en el Nuevo Testamento. Así que, de nuevo, esto es lo que tenemos aquí. Llegamos al verso 20, nuestro primer punto de hoy, agradando al Señor como hijos. Ya pasamos este rol de esposo y esposa y ahora entramos dentro del hogar. Hay más roles que solo esposo y esposa. También está el rol de padres e hijos. Así que venimos al verso 20 y Pablo se dirige aquí a los hijos con instrucción. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. De acuerdo a lo que dije hace un poco de tiempo, no es sujeción con respeto, no es este tono de cómo la esposa se sujeta al esposo, es una palabra mucho más directa, es obediencia debajo de una autoridad, ¿no? Es ver a tu padre como tu autoridad. Ese es el consejo de Pablo para los hijos, ¿no? Una obediencia reconociendo
que el Padre es quien tiene la autoridad sobre el Hijo. Y algunos comentarios concuerdan aquí que está hablando de hijos dentro del hogar, ¿no? Hijos que viven bajo la patria potestad, es como lo describen, hijos que viven bajo la dependencia de sus padres. Uh, Son aquellos que Pablo está instruyendo aquí y debemos hablar acá, porque no es tan sencillo el tema. Es varios asuntos ahí que hay que tratar, pero es interesante porque Pablo dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y uno podría pensar, ¿en todo? Y como decíamos con el esposo, acá es lo mismo, ¿no? ¿Qué es todo, no? O sea, todo, absolutamente. ¿Qué pasa si mi padre me manda a robar un banco, no? ¿Qué pasa si mi padre me manda a negar a Cristo? ¿Debo obedecer en todo? Bueno, ese todo está, podríamos decir, está afectado o está siendo modificado por la frase que sigue. Dice, porque esto agrada al Señor. ¿Qué quiere decir? Que debe ser en armonía con la voluntad del Señor, cuando estamos agradando al Señor. Así que ese todo debe ser sujeto al agrado del Señor. De nuevo, si un padre manda hacer algo pecaminoso a un hijo, ese hijo debe temer más a Dios que a los hombres, es el mandato de Hechos. Uh, pero de nuevo, no queremos ser muy superficiales y tratar esto con ligereza, porque es un tema que a veces trae cierta conversación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi padre me está mandando a hacer algo que no es pecaminoso, pero simplemente no, a lo mejor no es el consejo más sabio? Bueno, voy a necesitar sabiduría para poder navegar a través de aquello, ¿no? Voy a necesitar ayuda para poder resolver eso, pero de ninguna manera puedo eliminar el asunto de que el padre es la autoridad del hijo. Eso es un mandato claro. Y de nuevo, cuando un hijo se sujeta a su padre, obedece a su padre, es la palabra, vemos que esto es la voluntad del Señor. Este es el deseo del Señor para un hijo, poder sujetarse a la voluntad, a la voluntad de su padre. Y si te das cuenta, es muy interesante, pero aquí Pablo nos dice, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo sujetarme como hijo a un padre, ¿no? De nuevo, hijos en dependencia de sus padres. Uh, ¿Qué pasa? Usted me va a decir, ¿y qué pasa si no estoy en dependencia de mi padre? ¿Qué pasa si ya salí de casa, si tengo, no sé, 30 años y ya no dependo de mi padre? ¿Significa que puedo tratarlo como sea a mis padres? ¿No? La respuesta es no, porque ahora aplica otro texto para mí y es un mandato más amplio y es honra a tu padre y a tu madre. Lo vamos a hablar en un momento. Entonces, si bien es cierto, si es el caso de alguno de nosotros, la mayoría probablemente, que ya hemos salido de ese gobierno paternal de padre y madre, ya no estamos bajo la autoridad de nuestros padres, significa entonces que puedo simplemente vivir sin ningún mandato sobre mis padres, no tengo ninguna responsabilidad con ellos. La respuesta es no. Hay un mandato amplio y general que es honrar padre y madre, y eso no caduca, eso no tiene fecha de expiración, eso no depende si vivo o no vivo bajo el techo. Así que debemos tratar de entender también qué significa honrar, porque es parte del rol del hijo. Lo vamos a ver en un momento. Pero si te das cuenta, ¿por qué debo motivarme a hacer esto? Sobre todo en esta cultura. Vivimos en una cultura donde los hijos cada vez son más irreverentes con sus padres, ¿no? No es fácil evitar pensar en esto. Es evidente, es lo que quiero decir. Vamos por la calle o a lo mejor lo ves en la cultura, ¿no? Hijos sin ningún respeto por sus padres, hijos sin ninguna obediencia, simplemente su padre no tiene forma de hacer que un hijo obedezca. Y esa es una marca de esta cultura, es una marca evidente de esta cultura y estamos viendo las consecuencias de esto y probablemente las veremos también en las generaciones que siguen.
Pero nosotros no estamos caminando en la corriente de la cultura. Nosotros vivimos, si vale la pena la imagen, contracorriente. Mientras la cultura va hacia un lado, nosotros vamos hacia el otro. Es decir, nosotros debemos buscar que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, como padres, ¿no? Y esta, decíamos ayer en el grupo de varones, esta obediencia no es por fuerza, no es una obediencia tosca o grosera. Recuerda que al esposo ya se le dijo, en relación con su esposa, que no sea amargo, ¿no? Que no traiga amargura a su esposa. Pero podríamos pensar que este mismo principio implícitamente afecta la relación con los hijos. Que el esposo no traiga amargura al corazón de los hijos. ¿Y cómo sé que esto es así? ¿Por qué puedo hacer esta implicación? Bueno, porque el texto cuando habla hacia los padres dice, no provoquéis a ira, no exasperéis a tus hijos, ¿no? Es decir, no hagas que la forma en que te relacionas con tu hijo le cause ira en su corazón, albergar o acumular ira hacia su padre. Por el contrario, es un liderazgo de amor, es un liderazgo que no duda de su amor, ¿no? De que un hijo dice, yo no dudo que mi padre me ama con todas sus fuerzas, ¿no? No hay un átomo de duda en mi corazón de que mi padre me ama. Por eso quiero obedecerle, por eso quiero escucharle, no dudo de su consejo. Y si te das cuenta, de nuevo, como hijos, Colosenses 3:18, como hijos, ¿qué es lo que nos motiva a obedecer a nuestros padres? No es que mi padre sea el mejor padre del mundo, no es que mi padre sea el más sabio, a lo mejor sí, a lo mejor tienes un padre muy sabio y es muy sencillo obedecerle. Gracias a Dios por eso, si ese es tu caso, gloria a Dios. Pero si no es tu caso y tienes un padre normal, no siempre son tan sabios y a veces es difícil obedecer. Pero, ¿qué es lo que nos motiva a hacerlo? Dice, porque esto agrada al Señor. ¿Te das cuenta cuál es la motivación final? Como creyente, tú lo haces no porque quieres ganar el favor de tu padre, tú lo haces no porque quieres demostrar o emular que tienes un hogar perfecto, tú lo haces no porque quieres aparentar algo. Al final del día el texto es muy claro. Lo que te motiva como padre a hacer esto es porque esto agrada al Señor. Quieres agradar al Señor. Así que si te das cuenta, y esto es muy importante de ver, Cristo es el centro del hogar. Cristo es el centro del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa se sujeta a su esposo? Como al Señor. Porque ama a Cristo. Por eso quiere sujetarse. ¿Por qué el esposo quiere liderar bien su hogar con amor y con paciencia y con amabilidad? ¿Por qué? Porque ama a Cristo por sobre todas las cosas. Quiere hacer su voluntad por sobre todas las cosas. ¿Por qué el hijo se sujeta o obedece a sus padres? Porque ama a Cristo. Entonces Cristo y su palabra se vuelve el centro del hogar y la relación gira a través de nuestra relación con Cristo. Si tengo una relación adecuada con mi Salvador, entonces voy a tener una relación adecuada con aquellos que forman mi círculo familiar. Principalmente vemos acá los roles de esposa, esposo, hijo y padre, ¿no? Así que es interesante, de nuevo, la motivación de este mandato es Cristo. En aquellos días, probablemente Pablo escribe esto en medio de una cultura grecorromana, afectada por la cultura griega y la cultura romana, donde se obedecía a los padres por miedo, porque los padres, de nuevo, particularmente el padre en aquellos días, tenía la patria potestad de los hijos y era una autoridad casi ilimitada sobre los hijos. Era una autoridad absoluta. El padre unilateralmente podía tomar decisiones por los hijos, no necesitaba la firma de la esposa o de la madre, sino que el padre tenía total y plena autoridad sobre los hijos.
era parte de la cultura en aquellos días, así funcionaba. Así que la cultura se movía en medio del miedo. Los hijos obedecían a los padres por miedo, por tradición, por la autoridad humana. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, muestra acá un estándar mucho más alto. Subraya que la obediencia, y escúcheme bien acá, la obediencia de los hijos a los padres es una forma de adoración al Señor. De nuevo, a veces estaba leyendo un libro en estos días que hacía esto muy, muy claro, de que a veces tenemos la percepción de, empezó la alabanza, llegó el momento de adorar al Señor, ¿no? Y se acabó la alabanza y se acabó la adoración al Señor. Pero de nuevo, la Biblia nos muestra un estilo de vida mucho más diferente, o muy diferente en realidad. Adoración para nosotros es la vida cristiana. Adoramos a Dios en la forma en que trato a mi esposa. Adoramos a Dios en la forma en que la esposa trata a su esposo. Adoramos a Dios en la forma en que como hijo me relaciono con mi padre o viceversa. Y vamos a ver luego en el capítulo, en el verso que sigue, no hoy, pero aún adoro a Dios en el trabajo. La forma en que trabajo es una ofrenda de adoración a Dios. Lo hago principalmente para agradar a Dios. Así que mi vida se vuelve una ofrenda de olor fragante. Toda mi vida. No soy cristiano el miércoles y el domingo. No soy cristiano el domingo en la mañana. Es que esa es mi identidad. Yo vivo como un creyente de domingo a domingo. Es lo que ahora consume la totalidad de mi identidad. Así que adoración es, cuando predicamos la palabra, estamos adorando a Dios. La forma en que tratamos la palabra revela nuestra adoración a Dios. Queremos estudiar palabra por palabra, queremos entender cada conexión y cada relación, y queremos que eso sea el estándar que gobierne mi vida y la vida de la iglesia. Eso es adoración a Dios, eso es exaltarlo, es hablar alto de quién es Él. Así que todo esto, solo para no perder de vista, porque ya hace algunas semanas pasamos por ahí, pero todo esto, es decir, la relación de esposa, esposo, padre, hijo, nace de Colosenses 3:16. Para ser más claro, Colosenses 3:18 al 21 está basado en Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto no se consigue humanamente hablando. Esto no se consigue en nuestras propias fuerzas. Un matrimonio sólido no se consigue en nuestras propias fuerzas. Para el mundo, un matrimonio exitoso es aquellos que están juntos por, no sé, 50 años. No importa si se llevan como, perdonen la expresión, como perros y gatos, ¿no? Pero al menos están en la misma casa, ¿no? Al menos están en la misma casa, aun cuando todo es conflicto y todo es batalla. Pero dicen, bueno, no, tienen un matrimonio 50 años. Ese no es el estándar de la Escritura. Ese no es el estándar de la Biblia. El estándar de la Biblia luce totalmente diferente. Entre más tiempo estoy ahí, más sujeto estoy, más sujeción hay de parte de la esposa al esposo. Entre más tiempo estoy ahí, más he perfeccionado el arte de amar a mi esposa, porque más la conozco, porque sé mejor cómo obedecer mi Biblia, porque más he caminado con Cristo. Todos esos elementos hacen que sea aún mejor en obedecer estos versos, estos mandatos. Y lo mismo, ¿no? Como hijos, Pablo lo dice también en Efesios 6:1. Si no tienes que ir allá, te lo leo, pero Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es el pasaje paralelo. Esto trae luz sobre nuestro texto. Si estamos batallando en entender, bueno, ¿cómo debo obedecer a mi padre siendo un hijo a la luz de Colosenses 3:20? Puedo apoyarme en Efesios 6:1 y dice, hijos, obedeced en el Señor. Es decir,
Cuando Pablo dice obedecer en todo, ¿qué está en su mente? Todo bajo la voluntad del Señor. Obedeced en el Señor. Porque esto es justo. En Colosenses dice, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios 6 sigue diciendo, verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandato con promesa, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, de nuevo, sea que estoy dentro de casa o sea que estoy fuera de casa, yo tengo que tratar a mi padre con honra. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce tratar a un padre con honra? Bueno, hablar alto de mi padre, hablar bien de mi padre, en lo posible, ¿no? Requiere a veces es fácil hablar de un buen padre, ¿no? Si has tenido padre o madre, me refiero, ¿no? Si has tenido un padre o una madre piadosa, es fácil, ¿no? Hablar con respeto y con honra y exaltando sus corazones y su obra. Pero si somos sinceros, a veces es difícil, a veces requiere más sabiduría poder obedecer. No significa que no debo obedecer. Digamos que tuve un padre que no fue bueno, no estoy eximido de este mandato. Oh, bueno, esto no aplica para mí en la Biblia. No, no voy a mentir, no voy a decir algo que no es, pero tampoco tengo que decir todo lo malo y hacer una lista y hablar con amargura. No ese es el camino. Significa hablar con profundo respeto. De nuevo, y quiero ser claro en esto, la norma general es que los padres son quienes mejor nos aconsejan y nos aman. Esa es la norma general. Estamos atacando este texto desde lo común. Lo común o lo cotidiano es que nuestros padres sean los que mejor consejo nos dan, los que más nos aman en este mundo, dicen, ¿no? Yo con nuestras hijas hacemos recordándoles que las amamos, pero también les recordamos quién las ama más y a menudo les decimos, mi amor, yo te amo, ¿no? Y me dice, sí, yo sé, o yo también, o algo así, ¿no? Y le digo, pero ¿sabes quién te ama más? Y ellos ya saben, ¿no? Dios, ¿no? Nos contesta. Entonces, de nuevo, la relación de un padre con un hijo o hija, o padre o madre, puede ser pulida, puede ser trabajada. A lo mejor tú estás aquí sentado y dices, ¿sabes qué? No creo que he sido un padre sabio. Creo que no he sido un padre sabio. Creo que no he sido un hijo sabio a lo mejor. O ¿sabes qué? Siempre puedo mejorar. A lo mejor hay áreas en tu vida donde puedes decir, hey, puedo ser un mejor hijo, puedo honrar mejor a mi padre o a mi madre. Puedo tratarles con mayor respeto todavía. A lo mejor piensas en momentos en los que no has tratado con honra y dices, ¿sabes qué? Me siento un poco mal a la luz de este pasaje. Y ese es el camino, ir puliendo, ir caminando, ir siendo más conforme a la voluntad de nuestro Señor. Este es el deseo de Dios, esto es lo que agrada al Señor. No significa que a veces es fácil, de nuevo, a veces es difícil, requiere sabiduría, pero siempre con medio de respeto y honra y con reverencia, porque ese es el padre o madre que el Señor nos ha dado, básicamente. La norma aquí es hacerlo no porque nuestro padre lo merezca, sino porque esta es la voluntad de Dios. A veces debemos aclarar eso, ¿no? A veces podemos pensar, oye, pero mi madre no lo merece. Siendo honestos, ¿no? Decimos, es que no lo merece. Bueno, ese no es el argumento, ¿no? Ese no es el argumento de Pablo. Pablo no dice, obedeced a tu padre si es el padre sabio, obedece a tu madre si es una madre sabia, o hónralo si es una madre sabia o un padre sabio. Dice, hónralo. Ya está. Entonces, de nuevo, no significa mentir, no significa decir algo que no es, no significa
otorgarle cualidades que no tiene, pero significa ser muy sabio en la forma en que incluso hablamos de él o de ella, la forma en que los tratamos con respeto, la forma en que honramos su posición de padres en nuestra vida, recordándolos y atendiéndolos y sirviéndoles en la medida de lo posible. Siempre todo esto dentro de lo que agrada al Señor. Así que así agradamos al Señor como hijos, pero punto 2, agradando al Señor como padres, verso 21. Pablo dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y la idea aquí de exasperar es una palabra que no usamos mucho, ¿no? Yo no he escuchado a nadie decir, estoy exasperado. Es una palabra que no usamos mucho. Pero la idea aquí es provocar a ira, ¿no? De que el padre debe cuidarse. Y cuando dice padre, probablemente Pablo tiene en mente padre y madre, ¿no? Es la relación paternal. Asimismo, cuando dice hijos, no está pensando en un hijo varón, está pensando en hijos y está pensando en padres. Es una categoría. Entonces, Pablo les dice a los padres, dice, deben cuidarse de que su crianza, de que su guía sobre sus hijos no produzca rencor, que no sea difícil para el hijo luchar con el enojo, con la tristeza o con la amargura. Esa es la idea de esta sección. No exasperéis a vuestros hijos, no traigan, no acumulen ira en el corazón de sus hijos, porque esto traerá desaliento. Algunos comentaristas mencionan de que el mandato aquí es muy claro para los padres y aunque ser padre es una tarea retadora y es una tarea amplia, y vamos aprendiendo en el camino, este es un mandato directo, ¿no? Que nuestro gobierno en casa no traiga ira en el corazón de nuestros hijos. Y lo decíamos ayer en el grupo de varones, no queremos llegar a casa como un soldado, como la policía, ¿no? No queremos, y ya el contexto dice que no seamos los que traemos la amargura a la casa, ¿no? Por otro lado, que llega el padre y es un gozo, ¿no? Y los hijos están saltando de emoción porque llegó papá, ¿no? No significa que no hay corrección, no significa que no hay guía, no significa que no hay exhortación, significa que hay un claro balance entre la exhortación y el amor. Hay un claro balance entre la guía y el amor práctico, ¿no? Es cuando ese balance es claro y es evidente, es una bendición para los hijos. Pablo está diciendo acá, de nuevo, así como hablamos del rol de esposo y esposa, el Señor sabe cuál es nuestra debilidad como padres, ¿no? El Señor sabe como padres dónde es lo más difícil. Entonces esto es una inyección directo a la vena de la paternidad, que es como padres lo más difícil de hacer es que nuestra guía y nuestro gobierno en casa no sea un yugo pesado, difícil de llevar para nuestros hijos. Eso es lo más retador como padres, porque podemos caer es fácil caer en cualquiera de los extremos. Es fácil exasperar a tu hijo. A lo mejor no sé si lo estás viendo, pero lo hemos conversado hace algunos meses ya, en los miércoles, pero tú puedes exasperar a tu hijo por medio de mucha disciplina. Tú puedes exasperar a tu hijo por poca disciplina. Si hay hogares donde no hay disciplina, ¿no? No hay nada. Se hace lo que sea. El hijo es ahí sin ninguna autoridad, sin ningún norte, sin ningún límite. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ese niño va a estar gritando por límites, ¿no? Y cada vez quiere llamar más la atención de sus padres y cada vez hace cosas más feas para ver hasta qué hora su padre le muestra atención. Porque para el niño eso significa le importo. Cuando un padre muestra indiferencia a sus hijos, los hijos
son exasperados porque lo que están sintiendo es no le importa. Eso es lo que están sintiendo. Por otro lado, si la disciplina es pesada y es un yugo difícil de llevar, el hijo va a estar asfixiado, ¿no? Ahí sobre esa pesada carga. Así que es un reto como padres, no exasperar. Si no hacemos disciplina, los exasperamos. Si hacemos mucha disciplina, los exasperamos. Si no los protegemos, los exasperamos. Si los sobreprotegemos, los exasperamos. Es difícil ser padres. A veces tenemos expectativas demasiado altas, ¿no? Oh, no, mi hijo tiene que ser un poco más genio de la NASA y hablar 5 idiomas, y entonces ya está en clases de piano, francés, violín y no sé, y química, ¿no? Entonces estamos ahí como queriendo una expectativa demasiado alta sobre nuestro hijo. Debemos ser sensibles a eso. Eso también puede traer frustración y al final del día exasperar al niño o a la niña o al joven. Así que la idea aquí es que el padre debe cuidar y debe medir que su liderazgo, porque aún la mamá tiene cierto liderazgo sobre los hijos. El liderazgo principal es el rol de papá, la autoridad de casa, pero aún la madre sobre los hijos tiene cierta guía. Así que la idea es que los padres no ejerzan esa autoridad o ese liderazgo de una manera que cause resentimiento. Y no nos alcanzaría el tiempo para diseminar todo lo que esto refleja, pero creo que es un buen punto para empezar a meditar o seguir meditando en esto, ¿no? Venir a la Biblia como un espejo, Santiago, y mirar como padre, cómo estoy haciéndolo, ¿no? En qué áreas podría estar exasperando a mi hijo y empezar a meditar. De qué maneras podría estar haciendo que sea fácil, que sea una tentación para mi hijo guardar resentimiento en su corazón hacia el liderazgo o hacia la forma en que su padre o madre lo trataba. Así que este es un sano recordatorio para los padres, todos los que somos padres, de cómo estamos tratando a nuestros hijos, de cómo estamos practicando esta obra del Señor en nuestro hogar. Y si te das cuenta, donde gira la vida cristiana más es en el hogar, porque es donde estamos 24/7, ¿no? Todos los días. Es fácil ser cristiano el domingo en la mañana 1 hora y media. Es fácil estar aquí y luego salir de aquí. Pero luego llegas a la casa cansado, con la rutina, con imprevistos, cuando hijos no obedecen, etcétera. Es un reto, es difícil. No sacar la carta de la autoridad pesada del yugo, ¿no? Es una tentación. Así que voy terminando con esto, pero quiero que observes y la forma en que recuerdes este pasaje, quisiera que lo recuerdes así, es: haciendo esto estás agradando al Señor. ¿Por qué quiero ser este padre que no exaspera a su hijo? Porque es difícil, es humanamente imposible. ¿Por qué quiero ser ese padre? Porque amo al Señor, porque quiero agradar al Señor. Eso es lo que gobierna esta sección. ¿Por qué quiero ser ese esposo o esa esposa? Porque más que a mi esposo, amo a Cristo. Porque más que a mis hijos, amo a Cristo. Y esto es algo muy fácil de decir, hermanos, si somos honestos. Pero es difícil de vivir. Es difícil de vivir. ¿A qué amo más? Si yo amo más a mi esposa que a Cristo, probablemente en algún momento en mi vida voy a llegar a una disyuntiva. ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién quiero agradar? Si amo más a mi esposa, voy a terminar desobedeciendo mandatos bíblicos con tal de agradar a mi esposa. O al revés, ¿no? Lo mismo, si amo más a un hijo que al Señor, eventualmente van los caminos a chocar. Y eventualmente el camino se va a achicar. ¿Y a quién quiero agradar? Ese es el resumen de la pregunta.
al final del día, ¿a quién quiero agradar? Y Pablo nos dice, al final del día hay que agradar al Señor. Y cuando queremos hacer eso, entonces el camino es muy claro. Debo ser este esposo, y debo ser esta esposa, y debo ser este hijo, y debo ser este padre. Y de nuevo, no que sea fácil, no quiero dar esa impresión, es retador ser un hijo con padres a veces creyentes, a veces no creyentes, es un reto y necesitamos orar y madurar y es un reto, ah, pero también a veces es un reto tener un esposo que no es perfecto, ¿no? Entonces la esposa se ve envuelta en dificultades o en asuntos donde uno dice, ok, es difícil sujetarme a este esposo, pero, pero ese es el reto de la vida cristiana. Y de nuevo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Dejando que la palabra more en abundancia en nuestro corazón. Colosenses 3:16. Cuando eso ocurre, va a ser más evidente cómo obedecer. Cuando la palabra está gobernando mi mente, no otras cosas, entonces cada vez va a ser más fácil amar al Señor y debido a mi amor al Señor, amar a mi esposa y amar a mis hijos y amar a mis padres, ¿no? Quiero terminar con esto de nuevo. Si alguno de ustedes dice, ¿sabes qué? Esto es tan extraño para mí. Esto, esto no me parezco en nada. La relación con mi esposa no luce nada en eso. La relación con mis hijos no parece nada similar a eso. No soy ni de cerca un padre amoroso. Bueno, déjame decirte algo, y es el consejo de la Escritura. Esto solo se consigue con una relación adecuada con Cristo. Probablemente tu problema es que no conoces a Cristo, probablemente. Y por eso has vivido una vida bajo tu propia autoridad, pero no bajo la autoridad del Señor. Uh, o tal vez has conocido a Cristo, pero simplemente has estado en un estado de inmadurez toda tu vida, ¿no? O al menos recientemente, desde que el Señor te ha salvado. Pero sea lo uno, sea lo otro, déjame decirte, no necesitas seguir viviendo así. En Cristo hay poder para cambiar. Es la propuesta o es la razón por la cual este pasaje ha sido preservado para nosotros, de que no necesitamos seguir viviendo así, no necesitamos seguir actuando como hemos vivido antes, ¿no? A veces yo hablando con padres o esposos he escuchado, oh, es que de chico mi padre nunca me dio un abrazo, o es que de pequeño mi madre nunca me mostró afecto, por eso soy así. No necesitas ser así. No necesitas seguir caminando. No es una camisa de fuerza de la cual ya no puedes escapar. No, en Cristo hay libertad, en Cristo hay una nueva vida. No debes y no necesitas, ese es el punto, no necesitas seguir viviendo bajo pecado, bajo la esclavitud del pecado de antes. En Cristo ahora hay un nuevo patrón de vida y Él te capacita y te da la gracia para hacerlo. Vamos a quedarnos hasta ahí y seguimos, Dios mediante, la próxima semana. Vamos a orar y nos despedimos. Padre y Señor nuestro, gracias por la instrucción, gracias por este recordatorio tan importante. Como padres, Señor, creo que a la mayoría tenemos diferentes dinámicas en casa, hijos de diferentes edades, Señor, pero llénanos de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a querer hacerlo y a clamar a ti por sabiduría. Llénanos del deseo, Señor, de poder agradarte en esta área tan crucial que es enfatizada tanto en la Escritura. Colosenses, Efesios, Timoteo, Tito, Señor, es tan evidente que tu corazón es que vivamos nuestro cristianismo primero en el hogar, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, permítenos que la palabra more en abundancia en nuestros corazones, que seas tú a través de tu palabra obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo
Gracias por este domingo, por la iglesia. Oramos por nuestro pastor Scott. Fortalécele en su predicación de hoy, Señor. Que sea de ánimo y de instrucción para la iglesia. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre oramos.